Ok, listo. Listo. Bueno, vamos a dar esta charla. Espero que la puedan eh, aprovechar bastante. Listo. Bueno, Edwin Hernández va a estar a cargo de la presentación de hoy. El tema es automotivación. Nos hace falta día a día. Sí, ya vamos a grabar, Cris. Después compartimos el link. Bueno, les voy a contar más o menos, yo tengo 5 años de estar con doTERRA, más o menos 3 años de estar en el negocio. Y vamos a ver. Y bueno, me ha gustado muchísimo el negocio porque es algo que me gusta mucho, me encanta la salud, me encanta el bienestar, y día a día he visto cómo va empezando el negocio, cómo uno se emociona, cómo uno está súper contento cuando puede compartir con alguien el producto y quiere ser parte del equipo y de repente pasa algo y bueno, entonces uno se pasa como desafíos y después vuelve a subir y se vuelve a motivar. Y es así, ¿verdad? Así es la vida y así es el negocio de doTERRA. Es un sub y baja, es como una montaña rusa y eso es parte de este negocio. Eso es lo que tenemos. Y poco a poco y mucho de lo que tiene que ver doTERRA es saber cómo motivarse, cómo estar eh, perseverante, cómo seguir las metas, cómo seguir entusiasmado con todo con este negocio, porque muchísimo, casi que todo es emocional y mental. Entonces, bueno, listo, vamos a darle el pase a Edwin para que pueda empezar la presentación. Muchas gracias Andrea. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Edwin Hernández, como lo mencionaba Andrea. Yo soy el esposo de ella. Tenemos 7 años de casados y no, un placer y muy contento pues de estarles compartiendo por acá el día de hoy. Digamos que una guía un poquito práctica, un tanto holística de cómo podemos encontrar ciertos motivantes para nuestra vida y qué consejos o qué cosas podemos tomar en cuenta para mantener esa motivación al tope. Primero que todo quería mostrarles pues cuál es mi motivación. Yo creo que esa foto pues básicamente lo resume todo. Yo creo que no hay una cosa pues que yo haga sin pensar y sin sentir ese calor, ese amor, esa alegría, esa unión y esa seguridad que me da mi familia. Pues esas somos Andrea y yo, y nuestra hija que se llama Lucía, tiene 5 años ya. Andrea Miranda, bueno, ya ella se presentó ahorita, ella es odontóloga y es asesora de bienestar hace 5 años. Y yo soy administrador de negocios y trabajo para centros de servicios financieros. Entonces, pues mucho gusto y un gusto estar acá con ustedes. Entonces, si quieres, André, pasamos a la siguiente filmina. Yo creo que antes de empezar a hablar de automotivación, tenemos que empezar a definir, pues, qué significa motivación y cuál es su ciclo, ¿verdad? Podríamos definir que motivación se deriva de la palabra de latín motivus, que quiere decir movimiento, y el sufijo ción, que quiere decir acción o efecto. Entonces, de alguna manera, si ven, pues tiene que ver con las acciones y los efectos que tenemos constantemente. Y para eso, pues la teoría nos dice que existe un ciclo motivacional en la vida de todos nosotros.
siempre existe primeramente un estímulo, algo que me mueve, que me impulsa, para tratar de satisfacer alguna necesidad que yo tengo. Normalmente después de eso viene un estado llamémoslo tensión, que en este punto nosotros sabemos que algo nos impulsa, sabemos que hay una necesidad, sabemos que queremos algo, pero quizá no sabemos cómo lograrlo. Y creo que este es un punto de inflexión bastante importante, porque aquí es donde la mayoría de personas tiran la toalla, no saben cómo empezar algo, y no siguen sus sueños, no siguen sus metas, y no viven el ciclo de la motivación. Entonces es un punto que tenemos que tener mucho cuidado, y ahí es donde nos vamos a centrar en ver qué cosas pueden ayudarnos a minimizar ese estado de tensión. Posteriormente, tenemos que pasar a la acción, tenemos que definir acciones, definir nuestros comportamientos para lograr esa necesidad que andamos buscando. Y a esa necesidad llamémosle meta. Una vez que logramos esa meta, siguiendo las diversas acciones que nos planteamos, pues vamos a lograr un beneficio, una satisfacción, algo que realmente nos va a llenar, que nos va a generar una emoción positiva. Y ahí es donde se dice que estamos en un equilibrio de, llamémosle felicidad, ¿verdad? Y ahí vuelve a empezar el ciclo de motivación, ¿verdad? Entonces, una vez que ya probamos el fruto del beneficio de lo que logramos, eso mismo por sí solo se va a transformar en un estímulo adicional para iniciar otro ciclo, y lograr buscar otra acción, otra meta que quiero proponerme. Entonces, entramos en ese ciclo, en ese equilibrio, y eso es lo que podemos llamar que es el ciclo motivacional. Ahora, ¿qué podríamos definir que es la automotivación? Pues la automotivación no es más que uno mismo empezar a motivarse, ¿verdad? Es empezar a buscar las razones y el entusiasmo con los cuales podemos provocar precisamente una acción o un comportamiento para lograr pues nuestras propias metas, ¿verdad? Es nosotros mismos encontrar cuál es la razón de nuestro ser. Es buscar un estado en donde podamos eh, lograr ese impulso de querer seguir logrando nuestras metas y nuestros objetivos. Andrea y yo, una vez que leímos pues esta definición, empezamos a decir, bueno, ahora, ¿cómo podemos dar algunos consejos o alguna guía práctica eh, en cuanto a cómo conseguir esa automotivación? ¿En qué nos podemos basar? Y revisando alguna bibliografía y también pues buscando en internet, encontramos, y no sé si algunos de ustedes lo han escuchado antes, y si quieres pasas a la siguiente página, André, las zonas azules. Para aquellos que no lo han escuchado, las zonas azules son zonas en nuestro planeta, en nuestra geografía, en donde se concentran personas que han logrado vivir 100 años o más, que el promedio de vida es bastante superior a los 85 años y se le consideran personas felices después de varias pruebas e investigaciones científicas a las personas que viven en cada una de estas regiones. Los científicos indican que hay 5 lugares, 5 zonas geográficas en el mundo que son considerados, pues así, zonas azules, que es donde se concentra pues esa cantidad de personas que viven bastante tiempo. Da la casualidad que una de las únicas 5 regiones azules del mundo está en Nicoya, en Costa Rica. Hay otra que están también en California, en Estados Unidos, otra en Sardinia, en Italia, también en Grecia, y una que está centrada en Okinawa, en Japón. Entonces, como les decía, estos son centros que los científicos han empezado a investigar y a tratar de ahondar un poquito más y contestarse la pregunta de por qué estas personas que viven ahí viven tanto tiempo, qué es lo que hacen, qué cualidades tienen, qué actitudes tienen, cuál es su estilo de vida, ¿verdad? Pensando en eso, y a mí personalmente, que últimamente me ha estado interesando mucho, pues
lo que son los ciertos conceptos japoneses, que son los líderes en todo lo que es el pensamiento creativo, la mejora continua, la mejora de la calidad, eh, y pues otras filosofías bastante enriquecedoras, pues es que quisimos concentrarnos en una filosofía que ya Andrea nos va a enseñar en la próxima página, que es originaria de Okinawa, de Japón. Es una filosofía japonesa. Y básicamente, Ikigai es una palabra que significa razón de ser, que también algunas personas lo pueden traducir a mi motivación o cuál es mi acción continua. Esas son como las definiciones que se le han dado a esta palabra de Ikigai. Y como les decía, es una filosofía que aplican en todo el Japón, pero principalmente en esa zona de Okinawa, que siguen las personas de ahí para tratar de vivir más y vivir mejor y estar en un entorno de armonía que les permita lograr una felicidad que se ve traducida a un bienestar total de todo su cuerpo, mente y alma. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta filosofía de Ikigai? Lo que nos dice es que tenemos que estar en una armonía o en un balance, en un centro, que debe estar regida por varios de estos circulitos que tenemos acá en la figura a la derecha. Tenemos que definir muy bien qué es lo que amamos, en qué somos buenos para buscar nuestra pasión, también entender cuáles son las necesidades que existen de nosotros mismos y del mundo para lograr buscar una misión y logramos ver, también tenemos que entender cómo ganarnos la vida, ¿verdad? También en el mundo en que vivimos, cómo me pueden pagar o cómo puedo yo ver retribuido a nivel económico eso que quiero hacer. Y con eso, pues puedo lograr encontrar cuál es mi vocación. Sabiendo en qué me pueden pagar y en qué soy bueno, es que yo puedo lograr entender pues cuál es mi profesión, ¿verdad? ¿Cuál fue esa profesión que escogí en mi vida para dedicarme? Y esa profesión no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, sino es aquello en lo que yo me quiero dedicar en mi vida. Y si lo veo todavía desde una perspectiva holística, eh, es cuál es mi estilo de vida que quiero lograr, cuál es mi comportamiento y mi mentalidad. Entonces, lo que nos dice la filosofía es que si logramos un balance de todas estas burbujas, es cuando logramos encontrar la razón de ser, la razón que me mueve, lo que me motiva. Y ahí es donde se centra pues toda esta filosofía de Ikigai de nuestros amigos de Japón. Una Uh-huh. de las definiciones, ¿verdad?, de motivación, bueno, uno de los factores más importantes que marcan la diferencia entre un profesional y otro excelente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cada día nos vamos enfrentando a ciertas situaciones mucha complejidad, de exigencia, de estrés, de competitividad, y cómo es que nosotros tenemos que encontrar el entusiasmo en aquellas situaciones que son desmotivantes para poder enfrentar los retos que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a entrenarnos nosotros a cada vez automotivarnos? Y en este trabajo es la clave, ¿verdad? O sea, sí tenemos que estar día a día automotivándonos para poder seguir adelante. Ujú. Ok, muchas gracias por el aporte, André. Por ahí preguntaban que no tenía la cámara, vieron que tenía un problema ahí con técnico, no pude ponerla, y como estamos también acá en la misma casa, se nos va el ancho de banda y se nos pone muy lento. Entonces ahí me disculpan que no pude prender la cámara. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta que nos estamos haciendo todos, después de entender y ver cuál es el significado de Ikigai, es cómo buscamos ese Ikigai en nosotros. De acuerdo a estas personas que viven en Japón, dicen que todas las personas tienen un Ikigai adentro. Quiere decir que todos tenemos una razón de ser. Todos tenemos un centro de energía que nos impulsa y que nos motiva. El secreto es encontrarlo, buscarlo, ¿verdad?
¿Y cómo lograr esa búsqueda? Bueno, precisamente pues varios científicos también se centraron en ver cuáles son las cualidades, los comportamientos, las costumbres y la cultura o la filosofía que siguen las personas de ahí, y resumieron pues esta guía básica de qué cosas deberíamos de poder hacer, que realmente son sencillas y que están al alcance de nosotros y que depende de nosotros mismos de realizarlas y de ejecutarlas para lograr buscar esa razón de ser de nosotros, ese Ikigai. La primera que nos dicen es, y parece bastante lógica, pero es ponernos en forma a nivel físico. Se ha demostrado científicamente que una vez que nosotros iniciamos a hacer ejercicio, algún tipo de actividad, aunque sea caminar 15, 20 minutos al día, o algún otro ejercicio de un poquito mayor impacto, nuestro propio cuerpo genera endorfinas y empieza a generar todas estas hormonas de la felicidad que nos dan también tranquilidad, nos permite pensar mejor, nos permite ordenar nuestras ideas de una mejor manera, nos permite incluso desempeñarnos mejor en los objetivos que nos trazamos, y nos da más salud, más vitalidad, y nos puede incluso ayudar a alargar nuestras vidas. Para eso, no solamente es el ejercicio, ¿verdad? Y esa actitud, sino también pues la alimentación que tenemos. Algo que nos llamó la atención es cuál era el menú de las personas que viven en Japón, que practican esta filosofía, y decía que estas personas, principalmente la dieta se basa en tofu, que es altamente en proteína, también en muchísimos vegetales, de hecho casi que el 60% de la dieta son vegetales, y también de mucho pescado, que tenga ácidos grasos de omega, ¿verdad? Que sean grasas buenas, que permita pues tener una mejor salud para nuestro cerebro y para todo nuestro organismo. Y pues obviamente también frutas. Ahora, si ven, tal vez ahí lo único nuevo que a lo que tal vez no estamos tan acostumbrados nosotros es la parte del tofu, pero lo demás realmente son cosas que tenemos a nuestro alcance, y que venden en todo lado, son de fácil acceso. En un país como Costa Rica tenemos acceso a muchísimas frutas frescas, a vegetales. Entonces, realmente el poder hacer esto depende de nosotros mismos, de nadie más. O sea, realmente empieza con proponernos algo, ponernos un fin que puede ser nuestro propio beneficio de salud, prolongar nuestra vida y nuestra vitalidad y nuestro bienestar, y empezar el cambio y empezar a comer mejor, y hacer ejercicio pues también. Ahora, lo otro también es que nos decían, esta filosofía es poner en forma no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Y es una parte importante para lograr ese balance y digamos que darle esas herramientas a nuestro cuerpo para buscar nuestra motivación. Y lo primero pues es, bueno, tener que estar en un aprendizaje constante. Algo que las personas no debemos de perder nunca es nuestra capacidad de aprendizaje. Nosotros somos eh, seres pensantes, y eso es lo que nos diferencia de los animales y de otros seres vivos. Tenemos que aprovechar esa fortaleza que tenemos como individuos, y tenemos que fomentarlo. Tenemos que aprender hábitos que nos fomenten esa adquisición de conocimiento constante. Leer, entender, escuchar, ver, poner todos nuestros sentidos en acción, para aprender, y esto es día a día, y ese aprendizaje es momento a momento. Pero que no lo vamos a lograr si no tenemos conciencia de nuestras propias actitudes, de nuestros propios sentidos, de nuestras propias emociones, y por eso es importante también fomentar la conciencia. En inglés le llaman el awareness. Es ese estado en donde nosotros mismos podemos reflexionar, parar un momento en el día a día ajetreado que tenemos normalmente, y hacer ese alto y empezar a pensar y a sentirnos cómo nos sentimos, cómo estamos, realmente estoy haciendo lo posible para sentirme bien, estoy aprendiendo,
cómo me siento ante distintas emociones, cuáles son esas emociones que me impulsan a ser mejor y cuáles son aquellas emociones o aquellos impulsos que más bien me desmotivan y que más bien me apagan esa vitalidad. Para eso, pues no vamos a entrar aquí en detalle, pero existen muchas técnicas de meditación que normalmente pues practican los orientales, pero que también pues nosotros podemos aplicar. Y hay un ejercicio que me llamaba la atención que es súper sencillo, 10 minutos al día, después de levantarnos, ojalá bien temprano, podemos sentarnos en un lugar pues donde no haya mucha bulla, en un lugar donde podamos decir que haya pues suficiente paz, eh, cerramos nuestros ojos y empecemos a pensar o más bien a sentir nuestro cuerpo, que empecemos a respirar, que empecemos a sentir esas respiraciones, cómo fluyen en nuestro cuerpo y empezar a centrarnos en alguna idea en particular. Puede ser una meta que queremos lograr en el día, puede ser en qué fue lo que hice ayer, que puedo mejorar, y empezar a dejar fluir todos mis pensamientos enfocados en eso específico que estoy haciendo. No hay una receta específica para saber qué meditar, sino es tener un punto en la mente, ¿verdad? Un objetivo, una idea, y dejar fluir nuestros pensamientos enfocados a eso. Entonces esa es una práctica que se puede hacer y que realmente fomenta el desarrollo de nuestra mente. Y pues obviamente buscar esos motivantes. Uno de los ejercicios que nos han dicho, ¿verdad? Que es importantísimo hacerlos antes de empezar el día, es ojalá hacer respiraciones profundas, ¿verdad? Empezar a respirar, ojalá con los ojos cerrados, antes de empezar todo el día y respirar hasta, ir inhalando, contando hasta 5, detenerse, contar hasta 5 y después exhalar y contar hasta 5. Entonces, estar, ojalá consciente que hasta la respiración le puede ayudar a uno a la concentración, a ir desarrollándose en el día a día. Y lo más importante es creer en uno mismo, ¿verdad? Y en las personas, visualizar qué es lo que queremos o qué es la tarea que queremos cumplir. Habíamos tenido otras capacitaciones sobre una meta y uno poderla escribir y poderla proyectar, poderla verla diariamente para poderlo ver y poderse uno visualizar en esa meta, ¿verdad? Ojalá fomentar muchísimo la perseverancia para poder lograrlo y ir perdiendo el miedo a los cambios, perder el miedo como un factor del estrés, para que eso no le obstruya, no le interrumpa su meta, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Y definitivamente, yo creo que estos dos componentes son de los más importantes y yo podría decir que es la base de esa búsqueda de nuestra motivación. O sea, realmente nosotros no podemos lograr nada si no es con nuestra mente y también con nuestras aptitudes físicas. Si esto no lo tenemos en armonía, como decía Andrea, podemos sufrir de estrés, de incluso que nos pueden llevar a dolores, a problemas de salud, etcétera, y eso totalmente nos va a limitar nuestras capacidades para buscar y conseguir nuestros objetivos, que al mismo tiempo nos va a lograr tener mejor satisfacción y emociones para seguir en ese círculo que veíamos al inicio, o ese ciclo de motivación. Entonces, estas son la base y es lo que practican constantemente nuestros amigos de Japón. La siguiente, el siguiente punto o práctica que hacen las personas de Japón en busca de su Ikigai es rodearse de motivación. Ellos lo que dicen es que en la vida pues hay muchos altibajos, ya nos decía también Andrea, a veces cuando iniciamos un negocio, cuando iniciamos una carrera, cuando iniciamos un cambio de vida, cuando iniciamos un propósito, normalmente hay altibajos, nada es perfecto, nada es color siempre de rosa.
en nuestra trayectoria nos vamos a encontrar muchas cosas, pero qué mejor manera de rodearnos de motivación y de tener siempre al alcance todos aquellos momentos que nos generaron motivación y satisfacción en algún momento de nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos logrado algo y ese algo es lo que tenemos que recordar constantemente. Las personas de Japón, por ejemplo, decían que normalmente a ellos les gustaba tener en su casa muchos recuerdos de éxitos pasados. En algunos momentos eran fotos familiares, en algunos momentos fotos de alguna graduación, de algún triunfo, algo que los haya hecho sentirse bien y felices en algún momento, y también rodearse constantemente de personas que son positivas, que son exitosas en su vida de manera holística y que realmente son una influencia positiva para ellos. Y normalmente desechar todas aquellas personas que son tóxicas, que no nos generan algo positivo, y si no podemos desecharlas, por lo menos, o apartarlas de nuestra vida, por lo menos que podamos ser conscientes de qué son esas personas, de qué es lo positivo y lo negativo que tienen y cómo podemos permear nosotros para que esas cosas negativas pues, no nos entren. Pero vamos a agarrar más poder y más energía y fuerza si nos rodeamos realmente de gente buena, gente exitosa y gente que realmente pueden servir incluso de ejemplo para buscar esa motivación por añadidura. Eh, Adicionalmente, otra de las prácticas que hacen en Japón es poner la mente en una meta. Yo creo que en esto nos han hablado en diversas charlas, en diferentes momentos, pero es importantísimo y ya lo veíamos en el ciclo de motivación. Normalmente cuando hay un impulso, algo que nos impulsa, hay una necesidad, pero hay algo que necesitamos lograr. Y ese algo va a depender de cada uno de nosotros. Y tenemos que llegar a definir cuáles son esas metas. Esas metas pueden ser algo pequeño, algo básico, algo grande o algo grande partido en diferentes pequeñas metitas o logros para llegar a esa meta grande. Y tenemos que definirlo. O sea, ahí nadie lo va a definir por nosotros, nadie va a llegar con la solución a algo o con una sugerencia. Nosotros mismos tenemos que buscar qué es lo que queremos lograr, cuáles son esas cosas que queremos, por las que queremos luchar y por las que queremos realmente esforzarnos. Para eso, pues tenemos que definir cuáles son esos objetivos. Puse aquí SMART porque es una de las metodologías pues, más famosas de cómo definir un objetivo que tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser orientado a resultados y tiene que tener un plazo definido de cuándo se tiene que lograr. Y también otra metodología muy básica, normalmente en teorías administrativas o de búsqueda de la calidad, que es el modelo de PDCA, que al final es tener un plan, tomar una acción, evaluar esas acciones y actuar. Tener otro plan, o sea, otra meta, planificarla, tener acciones, monitorear cómo voy progresando y seguir actuando. Es un ciclo. Una vez que estas personas tienen y podemos repasar, están saludables físicamente, están saludables de mente, se rodean de personas positivas, buscan sus momentos positivos o sus momentos rosas y tienen un fin en la mente, ya ellos tienen un objetivo y tienen una base que los impulse, que los motiva. Ahora, ¿qué más necesitan estas personas? Pues estas personas dicen que también necesitan espacios flexibles que les permitan organizarse, que les permita pensar, que les permita reflexionar, que les permita también descansar y limpiar. Y cuando ellos hablan de limpiar, es realmente organizarse, es sacar todo aquello que me está desviando de mi objetivo, todo aquello que me genera un peso,
todo aquello que realmente es algo no positivo, que está en el entorno y que tengo control de él y que puedo limpiar. Y una vez que hago eso, puedo realmente tener energía suficiente para lograr pues mis objetivos. Y lo siguiente que nos dicen, y yo creo que esta es una de las partes más poderosas, es el tener conciencia de que nosotros tenemos el control de nosotros mismos, tenemos el control de lo que queremos lograr, de lo que podemos hacer. Nosotros, únicamente nosotros, somos quienes podemos controlar nuestras propias acciones, nuestra propia actitud ante la adversidad, ante la vida, ante lo que estamos logrando, ante nuestros logros. Somos los que controlamos si queremos reír o queremos llorar. Somos quienes controlamos nuestros triunfos y también nuestras responsabilidades. Hace unos días conversaba con una persona muy allegada que precisamente fue quien me recomendó pues, buscar más bibliografía sobre lo que es Ikigai. Decía que normalmente nosotros, y yo creo que las personas en general, somos muy dados a transferir la responsabilidad a algo más, a alguien más, que es el gobierno, que es que la persona no quiere comprar algo del negocio en el que yo estoy, que es que estoy cansado, que es que pongo excusas y no asumo la responsabilidad. Pero si nosotros logramos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestra vida, realmente podemos tener control y eso por sí solo va a expulsar mucho de nuestro peso que normalmente cargamos, mucho estrés y nos va a poder lograr o ayudar por lo menos a sentir que estamos en un control total de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras acciones y de nuestra actitud ante la vida. Entonces, Perdón que te interrumpa. Una de las, de lo más bonito, digamos, de estar en una relación, ¿verdad? De pareja, es que uno puede compartir, ¿verdad? Estos logros y uno puede ir recordando día a día, ¿verdad? Cómo fue hace 5 años, cuando empezamos, por ejemplo, no sé, eh, que compramos un carro. Hace 3 años que empezamos a hacer esto y ir compartiendo y compartirlo con una persona, es lo que yo le decía a Edwin, una lo más motivante es poder uno compartir el logro con otras personas y que alguien más también se sienta contento por uno. La felicidad, todo lo que es positivo, todo lo que es la energía, la buena energía, cuando uno se levanta, estar, bueno, muy bien, hoy va a ser un buen día, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero todo va a salir bien, todo va a salir bien, me pongo el aceite Motivate y vamos para adelante, estamos empezando un nuevo año, tenemos nuevas metas, nuevos retos, pero sonreír, ¿verdad? Estar sonriendo porque eso hace que todo cambie y su día sea mejor. Y poderlo celebrar con alguien, ya sea sus parientes, sus mejores amigos, su familia, hace que pueda celebrarse más. Y que además, si alguien tiene la meta, si sabe, perdón, sobre su meta, también le va a ayudar a cuando uno está down, ¿verdad? Cuando uno está triste o lo que sea, bueno, pues que entonces la otra persona diga, no, pero recuerda, vos tenías esta meta, vos querés hacer esto, vos querés hacer lo otro, y encontrar otra vez la motivación para volver a lograrlo, ¿verdad? A volver a encaminarse. sí, yo creo que eso es súper importante. Una de las maneras en las que yo puedo buscar esta motivación eh, es visualizando, y ya lo decía Andrea al inicio, visualizando una meta, visualizando el triunfo y visualizando específicamente esos beneficios o esas emociones que van a lograrse después de completada esa meta. Pero otra manera importante, como decía Andrea, es también recordar todos los logros y valorar los logros que ya yo he tenido. La primera vez que vendí algo,
la primera vez que me gradué, la primera vez que logré un trabajo, la primera vez que lo que sea, ¿verdad? Incluso en nuestras propias vidas, la vez que nacieron nuestros hijos, la vez en que nos casamos, y es que eso fue algo que nos dio felicidad. Todos esos pequeños logros tenemos que valorarlos. Y para eso queremos hacer una actividad con ustedes, no sé cómo estamos de tiempo, eh, si no es una herramienta que ustedes pueden realizar en su lugar de confianza, en donde debemos de valorar todos esos pequeños logros que hemos logrado en nuestra vida para poder encontrar esos motivantes que nos ayuden a hacer una palanca para todas aquellas nuevas metas que nos queremos proponer. Una de las maneras es, pues, enlistar por acá cuáles son esos 5 o 10 logros que he tenido en mi vida. Y como les digo, pueden ser desde básicos, pequeños, medianos, hasta algo que realmente es muy significativo para nosotros. Y una vez que los enlistamos, tenemos que pensar en cuáles fueron los beneficios que logramos al completar esos logros. ¿Cuáles fueron mis ganancias? ¿Cuáles fueron mis satisfacciones? Posteriormente, ¿qué sentí con esos beneficios? ¿Qué sentí cuando logré eso? Sentí alegría, sentí emoción, sentí ¿qué? Motivación incluso, sentí impulso, ¿qué sentí? Y posteriormente, identificar qué fue lo que me impulsó a lograr ese objetivo, qué fue lo que me llevó a realizar ese logro, qué hice, qué fueron esas 2 o 3 cositas que fueron mi energía o mi gasolina de vida para poder lograrlos. Una vez que logramos hacer este ejercicio, podemos identificar pues cuáles son esos motivantes. Y esos motivantes es importante siempre tenerlos muy presentes en nuestro diario vivir, porque van a ser la energía que nos permita lograr nuevos retos, nuevas metas y nuevos objetivos. Si no hacemos este análisis de conciencia, porque al final es hacer un autoanálisis de todas aquellas buenas cosas que hemos logrado en nuestra vida, pues va a ser muy difícil que podamos también lograr una visualización de qué es lo que queremos y ponernos manos a la obra para lograr entrar en ese ciclo de motivación y poder realmente mantenernos como una corriente de agua que nunca para, que precisamente es una de las enseñanzas finales que nos deja la filosofía que acabamos de repasar. De Ikigai, en donde nos dice que los japoneses, al final, tienen que entrar en un estado de corriente continua, en un constante no parar. Para ellos no existe la palabra finalizar o terminar o pensionarme, sino que para ellos es un constante vivir y un ciclo que no debe nunca acabar. Ahora, si quieren y si pueden hacerlo, un momentito, escriban cuál es el mayor logro de su vida, por lo menos uno, ¿verdad? Tienen que haber muchos. Un logro. ¿Cómo fue qué beneficios lograste? Pueden escribirlo ahorita en un minuto. O sea, ¿qué es lo que sintió? Si sintió felicidad, si sintió entusiasmo, si sintió eh, todo lo que haya sentido y qué fue lo que le impulsó a lograrlo. O sea, cuál es la turbina, ¿verdad? O la gasolina que logró eso. Entonces, ya una vez cuando tenga ese logro, ya tiene ahí cuáles son los motivantes y cuáles son, qué es lo que uno puede lograr y así seguir adelante, ¿verdad? No dejar de hacer cosas, no dejar de aprender, no dejar de terminar esos objetivos, sino que después ir poniendo y más metas, más y más metas. Bueno, un punto importante, y si te devolves, André, la mejor manera de iniciar esto y lograrlo es, pues tenemos varias herramientas ya de doTERRA que conocemos, un Motivate,
algo que realmente nos genere una emoción positiva, que nos ayude a impulsarnos y pues realmente a lograr sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces, que no nos falte un aceitito ahí de Motivate o algunos de los otros que ustedes conocen para lograr una ayudita extra. Y cuando terminen de hacer ese ejercicio, de ese logro, pues nos vamos a preguntar, y esto es para cada uno de ustedes, en qué escalón de motivación estamos. Eh, ¿En qué escalón de motivación estamos hoy? ¿Y en qué escalón de motivación estamos una vez que hacemos ese ejercicio de valoración de los logros pasados, en donde logramos identificar cuáles son nuestros motivantes y podamos recordar que realmente sí se puede, que realmente sí hemos logrado cosas diferentes, pero los hemos logrado. Y quiere decir también que si se quiere, se puede. En esta siguiente filmina es nada más compartirles un poco los recursos, la bibliografía, si están interesados de indagar un poquito más y aprender un poco más sobre el método o la filosofía de Ikigai. Ahí están los escritores. Y también, si les llamó la atención, conocer un poco más de las zonas azules, de los 5 lugares del mundo en donde se encuentran las personas que viven mayor tiempo, pues ahí les dejo también el link para que puedan accesarlo y aprender un poquito más al respecto. Bueno, Esa sería la presentación. Espero que les haya servido y que tengan alguna herramienta adicional pues para buscar esos motivantes de nuestra vida. bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta para ya hacer la rifa del día de hoy. Claudia, muchas gracias por conectarse. Algo bien bonito que me pareció interesante también es que uno diario tiene situaciones que pasan. Por ejemplo, el otro día vimos un perro lindísimo, o sea, chivísima, el perro. Y pues, ¿qué perro es ese? O sea, empezar a investigar qué raza es. El otro día empezamos a ver las bandadas de, no sé, los pájaros, igual. O sea, empezar a meterse cualquier cosa que es de conocimiento, que es para uno aprender, o sea lo que está uno hablando, meterse un momentito. Ahora las herramientas de internet y todo es súper bueno y súper rápido, y tener las respuestas de verdad, y es aumentar el conocimiento de uno, ¿verdad? Para aumentar la motivación, que es lo que más a uno lo motiva, ¿verdad? Este, muchas gracias, dice Andrea, por recordarnos la fuerza que está en nosotros mismos. Es súper necesario recordar estos puntos, pues no todos los meses son iguales y los planes pueden tener cambios. Exactamente, es saber cómo manejarlos, dice Claudia. Exactamente, muchas gracias, todo es motivación, dice Pame. Exacto. Una de las cosas que me decía un doctor buenísimo era que ni siquiera se tiene uno que quejar ni del clima se tiene uno que quejar día a día. Y todo lo que pasa no es culpa de uno, es cada persona tiene su porqué. Si alguien le está pitando a uno, ¿verdad? Porque el carro le está pitando, está de mal humor, lo que sea, no es conmigo, o sea, algo le está pasando a la persona, uno no lo tiene que sacar, tenerlo o sentirlo personal. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias, y vamos a hacer la rifa con los participantes que están ahorita, y es un aceite de 5 ml de Motivate. Eh, Ahorita les voy a poner el número de teléfono para que la persona que sea beneficiada pueda contactarse conmigo, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a poner aquí la rifa. Vamos a ver. Ok.
Salió, había una Sofía. Salió Sofía, pero ya no sé si está. No, ya no está. Ok, bueno, vamos de nuevo. Ok. An- Andrea, listo. Entonces, Andrea, voy a ponerte el número de teléfono para que puedas eh, contactarte conmigo. Muchísimas gracias a todos y espero que la pasen muy bien. Con todo gusto.